Historia de la Filosofía, volumen 1, sección 127, parte tercera, Filosofía Escolástica, capítulo 18, la polémica en torno al tomismo. 291. La lucha contra Santo Tomás. Contra el averroísmo se habían hallado coaligadas las fuerzas de la tradición platónico-agustiniana y del nuevo aristotelismo de San Alberto y Santo Tomás. Pero este aristotelismo representaba, para la orientación tradicional de la escolástica, una desconcertante desviación de los cánones interpretativos que ella seguía desde tantos siglos. A pesar del equilibrio evidente de la síntesis tomista, que al reconocer la relativa autonomía de la razón, como se había encarnado y expresado en la filosofía de Aristóteles, la empleaba como dócil instrumento para la explicación y defensa de la verdad revelada. La separación que esta síntesis señalaba, de la que hasta entonces había constituido el camino maestro de la interpretación dogmática, debía provocar luchas y contraposiciones. Así fue, en efecto. En la condenación pronunciada el 7 de marzo de 1277 por el obispo de París, Esteban Tempier, estaban comprometidas, entre diversas proposiciones averroístas, algunas tesis de Santo Tomás, y precisamente las que se refieren al principio de individuación y la negación de que las sustancias intelectivas están provistas de materia. Eran las tesis que más se oponían a la doctrina platónico-agustiniana, tal como había sido expuesta, por ejemplo, en la Suma de Alejandro de Ales. Poco tiempo después, el 18 de marzo del mismo año, el arzobispo de Canterbury, Roberto Kilwardby, condenaba también la otra doctrina típica del tomismo, la unidad de la forma sustancial en el hombre, esto es, la afirmación de que el alma vegetativa, sensitiva e intelectiva constituyen una forma simple. Era el otro punto en que el tomismo significaba una neta separación del agustinismo tradicional. La condenación era tanto más significativa cuanto provenía de un dominico, un cofrade de Santo Tomás. Roberto Kilwardby, inglés de nacimiento, había estudiado en París y ahí había conseguido el título de Magister Artium. Vuelto a Inglaterra, había entrado en la orden de los dominicos y había enseñado de 1248 a 1261 como maestro de teología en Oxford. En 1272 fue arzobispo de Canterbury, fue hecho cardenal en 1278 y murió en Viterbo el año 1279. Es autor de un comentario de las obras de lógica de Aristóteles, Porfirio, Boecio, de la física y metafísica de Aristóteles, de un comentario a las sentencias y de una introducción a la filosofía, de Ortu et Divisione Philosophia, en el cual se utilizan igualmente fuentes cristianas y árabes. Estos escritos han quedado inéditos y solamente los eruditos modernos han publicado extractos y datos sobre ellos. Kilwardby vuelve a la tradición agustiniana y polemiza vivamente contra Santo Tomás. Defiende con San Buenaventura la doctrina que San Agustín había tomado de los estoicos, de las razones seminales. La materia prima natural debe entenderse no ya como falta de forma y actualidad, sino como algo dotado de dimensiones corpóreas e impregnado de las razones seminales u originales, de las cuales deben ser producidas las formas de todos los cuerpos específicos. Insiste contra Santo Tomás en la distinción entre las diversas partes del alma humana. El alma humana no es simple, sino compuesta. En ella, las partes vegetativa, sensitiva e intelectiva son esencialmente distintas y constituyen una unidad, solamente por su orden y unión natural. La condenación contra Santo Tomás fue confirmada por el seguidor y sucesor de Kilwardby en la cátedra arzobispal de Canterbury, Juan Peckham, el 29 de octubre de 1284 y el 30 de abril de 1286, sobre todo por lo que se refiere a la unidad de la forma alma en el hombre. Peckham, que nació en el 1240, había estudiado en París
con San Buenaventura y pertenecía a la orden franciscana. Enseñó teología en París y Oxford. En 1276 llegó a ser lector del Santo Palacio de Roma y en 1279 arzobispo de Canterbury. Murió el 8 de diciembre de 1292. Buena parte de sus escritos han quedado inéditos. Compuso Collectana Bibliorum, sobre la concordancia entre los libros bíblicos, obras de física, perspectiva communis, Tractatus Sphera, Theoretica Planetarum, un comentario al libro primero de las sentencias, un escrito sobre la ética y una serie de escritos exegéticos y polémicos en defensa del ideal de pobreza de los franciscanos. Son notables por la polémica entre agustinismo y tomismo las cartas, algunas de las cuales han sido publicadas recientemente. En una de ellas, del 1 de junio de 1285, después de haber condenado las novedades introducidas en teología durante los últimos 20 años, enumera los puntos básicos del agustinismo, a los que la orden franciscana, con Alejandro y San Buenaventura, se habían mantenido fiel, en las doctrinas de la ley eterna y de la luz inmutable, de las potencias diversas del alma y de las razones seminales que se encuentran en la materia. En una Quaestio Disputata sobre la luz eterna como guía del saber humano, pone 3 condiciones del conocimiento: la luz creada pero imperfecta del entendimiento humano, la luz increada y sobre resplandeciente, y el entendimiento posible, que aprende la especie inteligible. En el mismo plano polémico de Peckham se mueve su compatriota y hermano de religión, Guillermo de la Mare, que enseñó en Oxford y murió en el 1298, y fue autor de un Correctorium Fratris Tomei, en el cual están indicadas y censuradas 118 proposiciones sacadas de las obras mayores de Santo Tomás. Mientras el general de los franciscanos prescribía en el capítulo de Estrasburgo de 1282 no difundir las obras de Santo Tomás si no estaban provistas de los comentarios de Fray Guillermo, la orden dominicana reaccionaba con varios correctoria o defensorio corruptori fratris Tomei. De esta forma se deformaba satíricamente el título del escrito de Guillermo. El más importante de tales, Conectaria, es el que se atribuye falsamente a Egidio Romano, que ha sido muchas veces impreso, pero se sabe de otros 4 inéditos. 292. Mateo de Aquasparta. Mientras la lucha contra el tomismo se manifestaba así en el plano de la condenación y censura dogmática, se desarrollaba en el plano doctrinar la polémica contra las posiciones filosóficas del tomismo. Mateo, nacido en Aquasparta, en Umbría, entre 1235 y 1240, franciscano, estudió en Todi y fue discípulo de San Buenaventura en París. Enseñó en París como maestro de teología. En el 1281 sucedió a Peckham como lector del Santo Palacio de Roma. Fue nombrado general de la orden en 1287, cardenal en 1288, obispo cardenal de Porto y Rufina en 1291. Obtuvo cargos políticos del Papa Bonifacio VIII, de quien fue amigo. Murió el 29 de octubre de 1302. Escribió un comentario a las sentencias, un comentario a la Biblia, cuestiones disputadas. Solamente estas últimas obras han sido editadas recientemente en la parte que concierne al conocimiento. Mateo resucita de lleno la doctrina típica del agustinismo, el conocimiento dirigido por la luz divina. Contra el escepticismo de la Academia Nueva, sostiene que hay 2 órdenes de conocimientos absolutamente ciertos: el hecho de la autoconciencia, por un lado, y los axiomas de la lógica y las proposiciones de la aritmética, por otro. La posibilidad de tales conocimientos está en la luz divina. No basta para ellos la luz natural de la inteligencia humana si ésta no se relaciona con luz eterna, que es el fundamento perfecto y suficiente del conocimiento, y si no la alcanza y la toca, de alguna manera, en su grado supremo. Todo lo que se conoce con absoluta certeza, se conoce en las razones eternas y en la luz de la verdad primera. Este principio es contrapuesto por Mateo a la doctrina de Santo Tomás.
que él indudablemente incluye en los quidam filosofantes, contra los cuales polemiza. Doctrina según la cual basta la acción del entendimiento agente para abstraer las especies de las cosas y determinar así el verdadero conocimiento de ellas. Y es natural que él rechace la doctrina tomista aduciendo la autoridad de San Agustín. No se puede destruir desde sus fundamentos la doctrina del bienaventurado Agustín. Él es el doctor príncipe que los doctores católicos y sobre todo los teólogos deben seguir. Y de hecho el conocimiento tiene por objeto la esencia de las cosas, pero tal esencia no se puede alcanzar sin la ayuda de la luz divina. Al conocer, por ejemplo, el concepto de hombre o de otra cosa particular que tenga una esencia determinada, yo no conozco una nada, ni siquiera un ente en potencia, y tampoco solamente algo aprehensible, que subsista tan solo como tal. Conozco una verdad eterna. Ahora bien, esta verdad eterna no puede tener su fundamento en la cosa, ya que ésta cambia, pero la verdad no, y vale aunque la cosa no exista. La afirmación, el hombre es un animal racional, es verdadera, aunque no exista ningún hombre. Tampoco puede una verdad eterna fundarse en el entendimiento, ya que el entendimiento es mudable, y aquella verdad vale, aunque no exista ningún entendimiento creado. Las verdades eternas, independientemente del objeto a que se refieren y de los sujetos que las formulan, deben, por tanto, tener su fundamento en el eterno ejemplar, en el cual, según la palabra de San Agustín, permanecen inmutables los orígenes de las cosas mudables y permanecen las razones de las cosas transeúntes. El objeto de nuestro entendimiento es, pues, la esencia de la cosa en cuanto es referida por nuestro entendimiento, que tiene su concepto, al ejemplar divino. Con todo, la fidelidad profesada por Mateo a la enseñanza agustiniana no le impide alguna concesión al aristotelismo. Mateo se sirve del aristotelismo para limitar o corregir el principio agustiniano de la pura interioridad del conocimiento. Si es verdad que la regla y el fundamento supremo del conocimiento es la luz divina que nos ilumina desde dentro, es también verdad que el conocimiento mismo está condicionado por las cosas externas, y tiene razón Aristóteles al afirmar que el conocimiento es producido en nosotros a través de los sentidos, la memoria y la experiencia. Mateo distingue así un elemento a priori y un elemento a posteriori del conocimiento. El uno es el principio formal, el otro el principio material. La especie producida por la cosa en el entendimiento es el principio material. La luz natural del entendimiento agente es el principio formal eficiente. La especie llevada al acto por el entendimiento agente es el principio formal, pero incompleto. La luz divina es el fundamento eficiente primario y principal, y la luz emanada de ella es el principio formal completo y perfecto. La polémica contra Santo Tomás es evidente también en algún otro punto fundamental de la doctrina gnoseológica de Mateo. En primer lugar, reafirma la validez de la prueba ontológica de San Anselmo, cuando dice: el entendimiento aprende el significado del nombre de Dios, como aquello respecto a lo cual nada mayor puede pensarse. No es posible, de ningún modo, que dude o piense que Dios no existe. En segundo lugar, contra Santo Tomás, que había negado la posibilidad para el alma humana de tener conocimiento directo de sí y de sus propios actos, y lo había atribuido solamente a Dios. Mateo sostiene que el alma se conoce a sí misma y a sus disposiciones, deduciéndolo no solamente de los propios actos, sino también de un modo intuitivo y objetivo a través de sus esencias y formalmente a través de las especies expresadas en ellas. Santo Tomás sostenía que el alma no tiene conocimiento directo de las cosas singulares, sino que las alcanza solo con una cierta reflexión. Mateo afirma: el entendimiento conoce las cosas particulares por medio de las especies particulares, las universales por medio de las especies universales, y no basta la especie universal para conocer también las cosas particulares. Es típica en el sistema de Mateo de Aquasparta la contraposición de la autoridad de San Agustín a las innovaciones del tomismo. Con todo, también en él se deja sentir la influencia del aristotelismo, el reconocimiento de una condición empírica del conocimiento que no tiene precedentes en la doctrina agustiniana, hace de su gnoseología
una doctrina ecléctica de escasa originalidad y fuerza especulativa.